Hermanos, muy buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien, bendecidos en el Señor y listos para esta mañana adorar a Dios también a través de la escucha de su palabra. Quisiera invitarlos a un texto que nos va a ayudar a introducirnos al tema que atañe hoy, que está en el Salmo, capítulo número 19. Y vamos a estar leyendo allí la palabra de Dios, Salmo, capítulo 19. Versículo del 7 al 10, Salmo 19, 7 al 10. Dice el Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. La ley de Dios, hermanos, la ley moral, los 10 mandamientos, son un tema que es muy mal interpretado en el contexto cristiano. Algunos, por ejemplo, cuando hablamos de los 10 mandamientos, ven a los mandamientos como un estándar que pueden llegar a cumplir para salvarse a sí mismos. Creen que deben obedecer la ley de Dios para salvarse. Hay otros que ven la ley de Dios como un estándar que debe ser guardado y que para ello deben agregarle alguna protección particular para que pueda ser guardado hasta el más mínimo punto. Esto lo hacen colocando ciertas restricciones humanas e imponiéndolas a otros hombres. Esto se puede resumir en una palabra, lo que acabé de mencionar, y es legalismo. Son aquellas personas que creen que por sus fuerzas o a su manera pueden obtener la salvación que solamente pertenece a Dios, a Cristo Jesús. Pero el otro extremo de esto, hermanos, por otra parte, están aquellos, y hay muchos, y espero no hayan en esta congregación, pero tal vez también hay de estos, son aquellos que expulsan la ley moral de sus vidas en toda manera. Ellos piensan que están en Cristo y que por estar en Cristo la ley moral ha muerto para ellos, que pueden vivir de cualquier forma, que pueden vivir de la forma en que a ellos mejor les plazca. Ellos piensan que como están en Cristo, la ley moral está muerta para ellos. Y entonces tienen una vida llena de libertinaje, tienen una vida llena de pecado, creyendo que realmente han sido rescatados. ¿Es esto así? ¿Cuál es el lugar correcto, hermanos, de la ley en el nuevo pacto, en la vida cristiana, en esta época? Y mi propósito en esta mañana, mis queridos hermanos, es demostrarles que la Biblia es clara en enseñar que la ley moral, que la ley de Dios, que los 10 mandamientos trascienden todo tiempo, aplican a todas las personas en todo lugar. Pero ¿cómo se aplican? Y eso es lo que vamos a estar desarrollando a continuación. Vamos a orar para que el Señor entonces nos guíe en esta mañana y para que podamos tener claridad sobre este asunto. Este sermón, hermanos, yo lo he titulado El carácter trascendente de la ley moral de Dios, o también se puede entender como la perpetuidad de la ley moral. Así que vamos a orar. Señor Dios bueno, justo y santo, a ti te damos gracias en esta mañana
porque nos permites estar en este lugar reunidos. Permítenos, Señor, disfrutar de tu palabra, deleitarnos en ella, aclarar aquellas confusiones que a veces tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, y darte la gloria solamente a ti, Señor. Permítenos disfrutar de este tiempo en tu palabra. Permítenos ver cada versículo, cada capítulo, Señor, cada texto, y que pueda ser de refresco, refrigerio, ayuda, ánimo y exhortación para cada uno de nosotros, y que podamos disfrutar de todo esto, Señor, como siempre, porque te adoramos solamente a ti, Señor, y te honramos solamente a ti. Tú eres nuestra gloria, Señor, y a ti te glorificamos y no a nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, entonces en primer lugar vamos a estar tratando precisamente cuál es el carácter trascendente de la ley de Dios. Y si de pronto suena muy difícil esto que estoy diciendo, de pronto las palabras que estoy utilizando, trascendente significa que trasciende, que traspasa, que no hay un momento en el que la ley es cortada, no hay un momento en el que se diga, en este momento la ley no sirve, en este momento la ley finalizó. Eso es lo que yo quiero comprobarles en esta mañana, que la ley de Dios, y vuelvo y reitero, cuando yo digo ley de Dios, lo digo con todos los teólogos también que entienden que cuando hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de los 10 mandamientos. Entonces los 10 mandamientos son trascendentes en el tiempo, pero ¿cuál es el carácter? ¿Cuál es el carácter trascendente de la ley de Dios? Y es que al decir carácter trascendente, me estoy refiriendo a que la ley de Dios ha estado presente desde la creación del hombre, es incambiable y es obligatoria para todos los hombres de todas las épocas. Ahora, yo quisiera mostrarles varias razones bíblicas por las cuales esto es así. Por ejemplo, en primer lugar, la ley de Dios es una transcripción del carácter de Dios, el carácter santo de Dios. La ley de Dios, hermanos, está basada en las perfecciones morales e inmutables de Dios. ¿Qué es una perfección moral? ¿Qué es lo bueno? Es lo santo, es lo perfecto, es lo recto. Por ejemplo, Dios es santo. ¿Dios cambia su santidad? En el tiempo, ¿hay alguna época en la que Dios no es santo? Por eso es inmutable, porque no muta, no cambia. Entonces, cuando hablo de que el carácter trascendente de la ley de Dios es la transcripción de esos atributos morales de Dios, su santidad, estoy diciendo entonces que la misma ley tampoco puede cambiar. Así como Dios no cambia, la ley tampoco cambia, porque los mandamientos de Dios fluyen de la naturaleza misma del mismo Dios. Por ejemplo, tenga en mente usted en este momento los 10 mandamientos. El primer mandamiento, y si no se acuerda, mírelo en Éxodo capítulo 20, el primer mandamiento nos enseña en este aspecto de la moralidad sobre el carácter único de Dios. Dios es sin igual, Él es el único Dios verdadero y por lo tanto el hombre no debe ser un idólatra, es lo que nos está diciendo el primer mandamiento. El segundo mandamiento nos enseña que Dios es celoso, que no deja impune la maldad, pero que también es misericordioso. El tercer mandamiento nos enseña que Dios es santo en todo aspecto, que es digno de reverencia y honra. El desprecio a su nombre, la broma a su nombre, Dios no la dejará pasar. El cuarto mandamiento nos recuerda que Dios es creador, solo Él ha creado todas las cosas y esto debe ser motivo de servicio y adoración a Él. También que Dios es personal, puesto que Él está en medio de su pueblo cuando le adora. El quinto mandamiento nos enseña sobre el amor de Dios que es derramado en nosotros y que demanda que alcance a los demás. Honrar a la figura paternal es honrar a nuestro Padre Celestial. El sexto mandamiento nos enseña que Dios es justo y que demanda justicia al hombre.
Pero también Dios es vengador. No asesinar implica que solo Dios hace justicia y venga al inocente. El hombre no puede tomarse esta atribución, solo Dios puede determinar este aspecto. El séptimo mandamiento nos enseña que Dios es un ser puro y santo y tiene una antipatía infinita contra toda impureza. Es puro, eternamente, completamente. El octavo mandamiento nos enseña que Dios es Señor y dueño de todo. Al robar, no reconocemos quién es el que enriquece y el que empobrece, quién es el que abate y enaltece, que es el Dios dueño de todas las cosas. El noveno mandamiento nos enseña que Dios es verdadero, pero también que es veraz. Por lo tanto, los labios mentirosos son abominación al Señor. Y el décimo nos enseña que Dios es fiel. Él no se aparta de lo que ha dicho. Él cumple lo que promete. Él disciplina a sus hijos. Pero nosotros debemos permanecer de la misma manera fieles hasta el final, no amando al mundo, porque dice la palabra: ¿de qué sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y cuando codiciamos, estamos amando al mundo. Así que cuando nosotros tomamos los 10 mandamientos, podemos ver este carácter de Dios. Este es un ejemplo. Podríamos ampliarlo mucho más, hermanos. Podríamos tomar cada uno de estos mandamientos y durar sermón tras sermón viendo las maravillas de lo que Dios dijo a través de su ley perfecta, justa, pura y santa. Pero quería darles una muestra de lo que significa la ley y cómo la ley refleja el carácter de Dios. Así que si la ley refleja el carácter de Dios y Dios no cambia, la ley no puede cambiar. Entonces, si robar era malo en el principio, ¿hoy robar es malo? Por supuesto que sí. Si Dios demandó que le adoráramos y no hiciéramos ningún otro Dios falso, no fuéramos idólatras, ¿hoy no tenemos que hacer lo mismo? Por supuesto que sí. Si Dios demandó que le adoráramos en un día particular, 1 de cada 7, como dice el hebreo en el Antiguo Testamento, ¿acaso no tenemos hoy también que adorarle 1 de cada 7, reposando en nuestras obras, viniendo a adorar a Dios y recordando ese reposo espiritual que tenemos ahora con la luz que tenemos en Cristo Jesús? Por supuesto que sí, hermanos. ¿Acaso antes tenían que abstenerse a codiciar y hoy día podemos hacerlo? La ley de Dios es inmutable, hermanos, y la ley de Dios es trascendente, y esta es una de las razones por las cuales la ley es perpetua. Ahora, en segundo lugar, otra razón bíblica que yo quisiera presentarles para mostrarles que la ley de Dios no ha sido abolida como algunos creen, que no ha sido abrogada, que no somos libres de la ley de Dios, es que este carácter de Dios, esto que acabamos de ver, hermanos, fue impregnado por la ley en el hombre desde el principio. No es de la ley de Moisés, no es de las tablas de piedra, sino que desde el principio, desde Adán y Eva, Dios puso esta ley en el corazón de los hombres, y si la puso en Adán y Eva, todos los hijos y toda su posteridad también la iban a tener. Es decir, que la ley moral estaba escrita en el corazón de Adán y Eva desde el comienzo. Ahora, ¿qué es lo moral? Lo moral, en sencillas palabras, es lo correcto. Por eso su contraparte es lo inmoral, lo incorrecto. Pero, ¿quién determina qué es lo correcto y qué es incorrecto? Es Dios. Por eso, cuando Adán fue creado, fue hecho recto, fue hecho bueno, como dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Dice que esa fue la manera en que Adán fue creado. Y eso también es implicado en Génesis capítulo 1, versículo 27, cuando dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué implica eso, imagen y semejanza? Una de las maneras en las que nosotros hemos visto esto y lo resumimos es que la capacidad de tomar decisiones, de sentir y de pensar
es la manera en que reflejamos cómo Dios es, porque Dios piensa, Dios siente y Dios decide. Sin embargo, este carácter moral de un Dios santo es transcrito también a nuestro corazón. Y entonces nosotros, por ejemplo, en el caso de Adán y Eva, ellos cuando pensaban lo recto, sentían lo recto y decidían lo recto. Lamentablemente, algo pasó. Así que, en primer lugar, hablando del carácter de Dios que ha sido impregnado por la ley en nuestros corazones, debemos tener en cuenta que desde el principio la ley de Dios está en el corazón de los hombres. Lamentablemente, ustedes saben qué ocurrió con Adán, y es que Adán transgredió la ley de Dios, pero al transgredir la ley de Dios, al caer de su condición, al pecar contra Dios, la imagen que él era se distorsionó. Y de ahí en adelante la humanidad empezó a violar la ley de Dios. Ahora yo quisiera llevarlos a un texto que nos muestra precisamente todo esto que estoy diciendo, que nos resume toda esta idea que les estoy compartiendo, que está en Romanos capítulo 1. Vamos allí. Romanos capítulo número 1. Ahora, si tuviéramos el tiempo, hermanos, desde el versículo 18 y casi todo el capítulo 2, veríamos cómo Pablo, al hablar del pecado del hombre, aún desde el principio, va a usar la ley de Dios como el contraste del pecado del hombre. Es decir, vamos a encontrar mentiras cuando Dios había dicho no mentirás, no levantarás falso testimonio. Vamos a encontrar robos, vamos a encontrar fornicación, vamos a encontrar adulterios, vamos a encontrar todas estas cosas impregnadas aquí en Romanos 1 y 2, porque lo que Pablo está tratando de enseñar es que la ley sigue vigente. Y vamos a mirar algunas cosas. Por ejemplo, el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, lo moral contra lo inmoral. Pero el verso 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Es decir, que el hombre tiene testimonio de Dios independientemente de la palabra específica y de la revelación específica de Dios. Una de esas revelación, lo dice el 20, es la naturaleza, pero otra de esa revelación es la propia conciencia que el hombre tiene. Pero resulta que desde el principio, miren lo que dice el verso 21, hay unos hombres que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y ustedes piensen, por ejemplo, en hombres que escucharon la voz de Dios. Caín habló con Dios. Caín escuchó la voz de Dios. ¿Cuántos tal vez de nosotros quisiéramos escuchar la voz audible de Dios? Su tono de voz. Y Caín escuchó la voz de Dios. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. Piensen en este tipo de hombres que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y noten cómo empieza a describir la ley de Dios de manera negativa. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Segundo mandamiento. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y si leyéramos todo el capítulo, veríamos cómo el Señor presenta la ley para demostrar que estos hombres desde el principio estaban pecando. Pero hay un texto también en el capítulo número 2 que nos muestra explícita y literalmente lo que yo estoy tratando de demostrarles, y es que la ley de Dios estaba en el corazón del hombre desde el principio. Miren el capítulo número 2, versículo número 12. Dice: porque
todos los que sin ley han pecado, ¿a qué ley se está refiriendo allí? Se está refiriendo a los 10 mandamientos explícitos en las tablas de piedra. Pero entonces sigue diciendo Pablo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Cómo así? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y el verso 14 es importantísimo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿De qué estás hablando, Pablo? Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones. O sea, aún el impío tiene la ley escrita en su corazón. ¿Y qué hace esa ley? Da testimonio a su conciencia y lo acusa o lo defiende en sus razonamientos. Por eso es que todo ser humano será juzgado al final sin ninguna excusa. Aún el aborigen, aún el indígena, que muchos dicen pobrecito, pero cuando ustedes van allá a la selva ven que es un idólatra, ven que es un asesino, ven que es un mentiroso, ven que es un ladrón. ¿Por qué? Porque está violando la ley misma que tiene escrita en su corazón. Así que desde el principio, el hombre la tenía escrita, desde el principio Adán sabía cuál era esa ley. Y por eso es que Dios no le da tablas de piedra a Adán. A lo que le da a Adán es una ley que se llama positiva, que significa una ley añadida. ¿Y cuál es esa ley? No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres ciertamente morirás. Pero eso quiere decir que era la única ley que tenía Adán. Adán entonces podía robar, Adán podía matar a su esposa y no pasaba nada porque no había ley. No. Adán tenía escrita la ley en su corazón. Y eso es lo que el texto nos está diciendo, porque aún después de la caída, los hombres que estamos muertos en delitos y pecados por representación de Adán, tenemos la ley escrita en el corazón. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como la ley está escrita en el corazón, entonces cada hombre, dependiendo de su conciencia, como dice el texto, va a empezar a endurecer, va a empezar a cauterizar su conciencia y cada vez va a haber menos la ley de Dios y se va a sentir menos culpable. Aunque nunca va a poder borrar completamente la ley de Dios escrita en su corazón por cuanto es imagen y semejanza de Dios, aún así puede hacerse el de la vista gorda, puede hacerse el ciego y puede dar rienda suelta a su pecado. Y cuando eso ocurre, viene el juicio de Dios inminente como ocurrió con Sodoma y Gomorra. Cuando el hombre ya está tan cauterizado en su pecado, como en los tiempos de Noé, viene el juicio y arrasa con todas las cosas. Y cuando particularmente un hombre es malvado, el Señor le quita su vida. El Señor arrebata su vida y no le da más tiempo de misericordia para que se arrepienta. Así que desde ese momento, desde la creación, la humanidad tuvo la ley de Dios escrita en sus corazones. Sin embargo, de ahí en adelante, entonces, lamentablemente el hombre empieza a violar esta ley. Por eso es que todos estos pecados que nombra Pablo aquí, claramente están hablando de los 10 mandamientos. Ahora, el hombre aún tiene esa ley, el hombre aún tiene luz de esa ley. Y todos los que fueron antes de Moisés, como dice el texto allí en Romanos, conocían la ley de Dios porque la tenían en su corazón. Eso es importante, hermanos. Lo reitero porque debe quedar ahí grabado en sus mentes. La primera razón por la que la ley es perpetua, es trascendente, es porque la ley refleja el carácter de Dios. Pero una de las segundas razones es porque Dios desde el principio estableció la ley en el corazón del hombre. Sin embargo, debido a que el hombre peca, debido a que el hombre cae, entonces la ley escrita en su corazón ya no es suficiente para servir como un estándar confiable, un estándar autoritativo para la ley moral. ¿Debido a qué? ¿A que la ley es insuficiente? No, debido al pecado del hombre, debido a la caída en el pecado. Así que la palabra de Dios se hizo aún más esencial, más necesaria por esto, y lo que Dios hace es revelar esta misma ley
en las páginas de las Sagradas Escrituras. Es revelar esta ley en 2 tablas de piedra que el hombre pudiera leer y de manera que tuviera un registro infalible de la voluntad de Dios para él. Y por eso, por ejemplo, yo les mencionaba el Salmo capítulo 19 al principio. La ley de Jehová es perfecta, es eterna, es para siempre, dice ese Salmo. Y entonces las tablas eran necesarias para desplegar más la ley y para revelar más a Cristo en el corazón con tinieblas, el corazón endurecido, el corazón cauterizado. Por eso es que en los tiempos de Moisés, Dios habla con los israelitas y les da 10 mandamientos. Desde el monte Sinaí, en medio de las nubes, de las tinieblas, del estruendo, de los truenos, de los rayos, del temor, escuchan los israelitas la voz de Dios y escuchan directamente lo que Dios tenía que decirles. Ahora, esa ley, hermanos, esa ley que estaba en el corazón de los hombres desde el principio, esa ley que fue escrita en tablas de piedra, luego que hoy nosotros tenemos reflejo y evidencia de eso en la palabra de Dios, es la misma ley que está escrita en nuestros corazones como creyentes por la virtud del nuevo pacto. Ahora ustedes dirán, si estaba escrita, ¿para qué se reescribe? Ahora, en el nuevo pacto, aunque la ley se encuentra presente, aunque la ley aún está en el corazón de todos los creyentes y no creyentes, es necesaria escribirla en un sentido regenerador, en un sentido salvífico, en un sentido santificador y no condenador como estaba. Porque resulta que la ley de Dios escrita en el corazón no animaba al no creyente, no animaba al impío a decir, sé que es lo que Dios está diciendo, entonces voy a obedecerle. No, lo que hacía la ley era acusarlo, era mostrarle que estaba mal. Entonces aquel que nunca ha leído las Escrituras, cuando roba a otra persona, él sabe que está mal, porque ninguna cultura está bien robar, por más que quieran avalarlo. Hoy la cultura, hoy la sociedad intenta que llamemos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hoy intentan decir que el adulterio está bien, hoy intentan decir que codiciar está bien, que el amor al dinero está bien, que deshonrar a los padres, como una película de hace poco de niños dice, está bien, que no le demos nada a los padres, que adorar a Dios es de necios, que buscar al verdadero Dios es de fanáticos. Y pese a todo eso, intrínsecamente en el corazón del hombre sabe que no está bien y sabe que tiene que buscar y adorar a algo, pero como está distorsionado por la caída, entonces su Dios es un cantante, su Dios es un grupo musical, su Dios es tal vez el protagonista de una novela, su Dios es cualquier cosa, porque les pasa lo mismo que les pasa a los que Pablo está mencionando allí en Romanos capítulo 1. Como no quisieron conocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ahora, ¿es esto cierto? ¿La ley está escrita en el corazón del creyente de esta manera? Mis hermanos, hay muchos textos que afirman esto, pero quisiera solamente tomar uno que es clave, que ya se ha mencionado en este púlpito, que está en Jeremías capítulo número 31. Vamos allí, Jeremías 31. Jeremías 31, y tal vez para los que toman nota, el cumplimiento de Jeremías 31, verso 31 al 33, lo podemos leer en Hebreos capítulo 8, versículo del 6 al 10. Pero vamos a estar solamente leyendo Jeremías 31 y vamos a mirar esta porción pequeña, 31 al 33. Dice el Señor, haciendo la promesa más palpable, más específica, con más detalles sobre el nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel
y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, no voy a entrar en todos los detalles de este texto, porque algunos detalles ya se han compartido, pero entiende usted que no está hablando del Israel físico. Entienda usted también que el Israel físico era el pueblo de Dios, pero ahora dice me serán por pueblo. Y entienda usted que este pueblo del que está hablando, que es el pueblo del nuevo pacto, es aquel que va a tener la ley escrita en el corazón. Es decir, que los israelitas no la tenían escrita en el corazón, no la tenían escrita en el corazón de la manera en que yo les estoy diciendo. No la tenían escritas de una forma regeneradora, es decir, todos los israelitas no eran creyentes. Había un remanente de israelitas que ellos sí fueron creyentes por la fe. Pero esta ley iba a ser puesta en el corazón, en la mente de cada uno de los miembros del nuevo pacto. Por eso es que nosotros como iglesia no creemos en una membresía de niños a través del bautismo de infantes. Por eso nosotros decimos, aquellos que son parte de la iglesia, aquellos que son parte de la membresía, son creyentes. Ahora, por lo menos, solamente el Señor conoce los corazones, ¿no? Solamente el Señor lo sabe. Pero la membresía del nuevo pacto, en la cual Dios juzga, si usted es creyente, usted hace parte de esa membresía. Si usted es creyente, hace parte del cuerpo de Cristo. Pero si no lo es, no hay ninguna forma en la que usted pueda ser parte del cuerpo de Cristo. No hay ninguna observación, ninguna cláusula particular, ningún pero. No, o es creyente o no lo es. Y eso es lo que el texto nos está diciendo cuando dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y por eso es que el 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Es decir, que entre israelitas decían, conoce a Jehová. Nosotros no debemos decir eso, porque dice el texto, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Es decir, que todos los miembros del nuevo pacto son creyentes. Pero particularmente, ¿qué hace la ley de Dios y qué hace Dios con esta ley en estos hermanos, en estos creyentes, en estos israelitas verdaderos, como dice Pablo en Romanos? ¿Cuáles son los israelitas verdaderos? Aquellos que creen en Cristo, como lo hizo su padre Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice la palabra. Y todo creyente que le cree al Señor y que cree en Cristo Jesús, le es contado por justicia. Así que en el nuevo pacto, aunque esta ley se encuentra presente en todas las personas, condenando, mostrando qué es lo bueno y qué es lo malo, no obstante, cuando somos creyentes, entonces esta ley es puesta en nuestro corazón de manera regeneradora, es decir, desde la regeneración nos es puesta esta ley y ahora queremos obedecer al Señor. Ahora queremos hacer las cosas que Dios nos manda. Pero este texto también, y es claro allí, hermanos, que hay un contraste entre los versículos que hablan de una antigua ley, o de un antiguo pacto, y de un nuevo pacto. Dice el verso número 32, no como el pacto que hice con sus padres. ¿Cuál es ese pacto? El antiguo pacto. Entonces, una manera fácil de entenderlo, aquellos de pronto que vienen por primera vez, la Biblia está dividida en dos, antiguo pacto y nuevo pacto. Y el Señor está diciendo, en el antiguo pacto hay un trato, y ese trato es una ley escrita en tablas de piedra. Pero en el nuevo pacto, esa ley ya no está escrita en tablas de piedra, sino ¿en dónde? En el corazón, es lo que está diciendo ese texto. Entonces, este contraste es claro porque dice, el antiguo pacto fue quebrantado porque Dios escribió su ley en una piedra y no en todos los corazones de su pueblo. Pero el nuevo pacto no será quebrantado porque Dios escribirá su ley en los corazones de todo su pueblo. El claro contraste también que hay allí es
lugar donde la ley sería escrita. Entonces, nuevamente, el antiguo pacto en las tablas, en el nuevo en el corazón. Alguno podría decir, porque dicen algunos, que esta ley no es la misma, que la ley de la que está hablando y la ley escrita es diferente. No son los 10 mandamientos, no es la ley moral, no es la ley de Dios, es otro tipo de ley. Y entonces de aquí sacan, por ejemplo, teorías como que es la ley de Cristo, es la ley de la libertad, es la ley del amor. Pero cuando ustedes van al Nuevo Testamento, y ahorita vamos a ir a unos textos, vamos a ver que la ley del amor, la ley de Cristo, la ley de la libertad son los 10 mandamientos. Es la misma ley trascendente de todo el tiempo. Miremos, por ejemplo, un texto en el que Pablo afirma que este lenguaje de piedra y carne, o sea, de las tablas de piedra y de un corazón de carne, está haciendo referencia a la ley de Dios, a los 10 mandamientos. Miremos 2 Corintios, capítulo número 3. Vamos allí. Segunda de los Corintios, capítulo 3. Y quisiera que me sigan en la lectura y vayan comprendiendo esto, de este contraste, para poder comprobar que sí es la ley de Dios y son los 10 mandamientos. Síganme en la lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Voy a leerlo. Dice: ¿comenzamos otra vez recomendándonos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahí está el contraste. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, de las tablas, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Un texto que ha sido malinterpretado, ¿no? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Noten algo que está haciendo aquí Pablo, y es un contraste entre dos leyes. Unas leyes que son las mismas, pero que cambian de lugar. Unas leyes que están escritas en piedra y otras leyes que están escritas en el corazón. Ahora, cuando fueron escritas en piedra también tenían un propósito. Miren que la ley nunca salva. La ley nunca salva. La ley muestra el problema del corazón del hombre. Ahora, la ley está ahí para que todo aquel que la cumpla podría vivir por ella, ¿cierto? Pero ¿quién la cumple? El único que tenía esa capacidad particular de poderla cumplir fue Adán, y cayó. Y de ahí en adelante la ley escrita en el corazón va a ser ese testimonio de acusación contra todas las personas, como leíamos en Romanos 2. Cuando se establecen las tablas de piedra, la ley mosaica, ¿qué dice el pueblo? Dice: habla Moisés con nosotros y Dios no hable con nosotros para que no muramos. Ellos sabían que la ley les estaba mostrando eso. Y la palabra dice: la ley es el ayo para llegar a Cristo. Porque la salvación no es por obras, la salvación es por fe en Cristo Jesús. ¿Eso indica entonces que la ley ya no sirve para nada? No. La ley sigue siendo ese estándar de santidad de Dios. La cuestión es que ahora, siendo regenerados, siendo creyentes, habiendo nacido de nuevo, nuevas criaturas, deseamos servirle al Señor, deseamos obedecer al Señor, deseamos adorarle como Él nos ha mandado, deseamos santificar su nombre como Él ha prescrito, deseamos reposar y adorar en el día que el Señor nos ha dedicado también para ello, deseamos honrar a nuestros padres, deseamos ser santos en todo aspecto.
no levantamos falso testimonio contra el prójimo, no deseamos matar a nadie, no odiamos a nadie. Nada de esto, hermanos. ¿O acaso esa no es la vida del cristiano? ¿Eso no son los frutos dignos de arrepentimiento? ¿Acaso eso no es lo que significa Jeremías 31 cuando dice: escribiré mi ley en sus mentes y la daré en su corazón? Eso es lo que significa, hermanos, precisamente. Así que Pablo nos da testimonio de que la ley de la que se habla en Jeremías 31 es esa ley, son esos 10 mandamientos. La diferencia es que unos están escritos en tablas y otros están escritos en nuestros corazones. ¿Qué es tener la ley escrita en nuestros corazones? Tener la ley escrita en nuestros corazones es tener la ley de Dios instalada en nosotros como el poder gobernante de nuestras convicciones, de nuestros afectos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Es ser convencidos de la santidad y autoridad de esa ley, es hallar deleite en su justicia y hallar bondad. Es ser controlados por su sabiduría, es ser controlados por su instrucción. Eso es lo que significa tener la ley de Dios instalada o escrita en nuestros corazones. Así que la conclusión de esta razón, de que la ley siempre ha estado en el hombre, es la siguiente: que el carácter trascendente de la ley de Dios, es decir, la ley moral, es incambiable y obligatoria para todos los hombres de todas las épocas. Vuelvo y repito, el carácter trascendente de la ley de Dios, es decir, la ley moral, es incambiable, es obligatoria para todos los hombres de todas las épocas. Eso es precisamente una de las razones por las cuales la ley de Dios es perpetua. En tercer lugar, entonces ya vimos dos. La primera, cómo el carácter de Dios es impregnado en la ley. La segunda, cómo Dios mismo ha colocado esa ley desde el principio, se amplía con las tablas, pero en el nuevo pacto también la encontramos presente. Y en tercer lugar, es esta ley, hermanos, y no otra, la que permanece para siempre. Es esta ley y no otra la que permanece para siempre. Y entonces aquí quiero hacer algunas aclaraciones para que no vaya a haber confusión. Bueno, antes de hacer esas aclaraciones hago otra aclaración. No estoy enseñando salvación por obras. No estoy enseñando que los 10 mandamientos nos proveen el camino a la salvación. En un sentido sí. ¿En qué sentido? En el que Cristo obró esa salvación cumpliendo perfectamente la ley de Dios, y nosotros, creyendo en Cristo, somos salvos de la condenación y de la ira de Dios. Pero no estoy diciendo que debemos cumplir la ley nosotros para ser salvos. Tampoco estoy diciendo que si no obedecemos la ley de Dios vamos a perder nuestra salvación. No, eso no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la ley está como un estándar el cual nosotros debemos seguir en gratitud y en virtud de esa salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, y aún que Dios nos capacitará para poder obedecerla. Y como se ha dicho anteriormente, no 9 mandamientos, no 8, los 10, hermanos, los 10. Y lamentablemente el legalismo y el antinomianismo, que es esta postura que niega todo tipo de ley, han tratado de tergiversar esto en nuestras mentes, y nosotros, como coloquialmente se dice, nos hemos comido el cuento. Y entonces nosotros escuchamos hablar de la ley legalista. Y a veces el que no quiere vivir la ley es aquel que cree que es un creyente y tal vez no lo es. ¿Cómo dijo Cristo que podíamos conocer a los creyentes? Por sus frutos. ¿Cuáles frutos? ¿Los que Él quiera? No, los que están en virtud a la ley de Dios. Así que en tercer lugar, esta ley, la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley moral y no otra, es la que permanece para siempre. Hay muchos preceptos, hay muchos mandamientos, estatutos, hay muchas leyes que Dios dio en las Escrituras. Pero hay una sola ley especial, hay una sola ley que fue escrita por el dedo de Dios literalmente. Ahí escribió en las tablas, no fue Moisés, fue Dios. Hay una ley que fue únicamente guardada en el arca del pacto. ¿Cuál fue esa ley? Los 10 mandamientos, no fue otra ley. Esta es la única
que se reveló por primera vez directamente de la voz de Dios. No otra ley, hermanos. Es la única que fue proclamada en medio del estruendo y del sonido de la bocina. ¿Cuál es esa ley? Los 10 mandamientos. No hay otra ley que fue metida en el arca, no hay otra ley que fue escrita por el dedo de Dios, no hay otra ley que Dios mismo con su voz haya dado. ¿Por qué? Vayan, miren por ejemplo Éxodo capítulo 20 y van a ver que fueron los 10 mandamientos los que Dios habló, pero luego de eso, ¿qué pasó? Dios empezó a hablar fue con Moisés y Moisés trajo esa ley, el resto de estatutos, de preceptos y demás al pueblo de Israel. Es decir, hermanos, que el resto de mandamientos, el resto de preceptos, el resto de estatutos y el resto de ordenanzas servían a esta ley, eran siervos de esta ley y servían a esta ley para el correcto orden de varias cosas y las puedo sistematizar. Por ejemplo, la primera, el correcto orden de la adoración para el pueblo de Israel. El correcto orden para las regulaciones civiles y judiciales de esa nación y para la participación de las bendiciones del antiguo pacto. Por ejemplo, cuando me refiero a que todas estas leyes servían para el orden de la adoración, es que decían estas leyes que debían traer un cabrito o un cordero para ser sacrificado, no en otro lugar, no donde la persona quisiera, sino allá en el tabernáculo de reunión. Ahora, ¿hoy nosotros tenemos que hacer eso? No, pero ellos sí estaban obligados a eso. Esas eran leyes que ponían en orden la adoración en aquel entonces. Leyes judiciales, como que aquellos que se encontraran en adulterio debían ser apedreados. ¿Hoy apedreamos por eso? No. Aún, piense usted, en los tiempos del Señor Jesucristo, ¿apedreaban por eso? Muchas veces no. ¿Saben por qué? Porque el pueblo, la nación de Israel, estaba subyugada por un imperio, el imperio romano, y tenían que irle a pedir permiso. ¿Por qué no mataron a Cristo inmediatamente cuando lo agarraron? Porque tenían que ir a pedir permiso, por eso tenían que ir delante de Poncio Pilato, por eso tenían que ir a mirar para que ellos juzgaran, porque el imperio romano era el que tenía control de todas las cosas. Es decir, ahí ya la ley no estaba siendo ejecutada plenamente, podría decirlo, tal vez pensando en cierto sentido, ¿no? Plenamente en el sentido de que tenían que ir a pedir permiso primero y no lo podían hacer directamente. Pero como el nuevo pacto entró en vigencia, hermanos, por medio de la sangre de Cristo, estas leyes se hicieron obsoletas. ¿En serio? Miremos Hebreos capítulo 8, versículo 13. Hebreos 8, 13. Ahora, yo no quiero que se me pierdan, hermanos, no quiero que se vayan, que se distraigan. Yo les pido su atención, les pido que puedan seguir conectados. Si ya les he convencido de que la ley trasciende, pues gloria al Señor. Si no, sigamos mirando estos textos que nos van a ayudar a diferenciar la ley de Dios del resto de mandamientos y a entender que sí, la ley de Dios es para siempre y es perfecta y es justa y nos ayuda y nos guía, es nuestra regla de vida. Romanos 8:13, Hebreos 8:13, gracias. Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué es lo que desaparece? Todas las regulaciones del antiguo pacto. Todas las regulaciones del antiguo pacto. Pero, como la ley moral no comienza en el antiguo pacto, sino que la ley moral comienza desde la creación, ya que es la transcripción del carácter intercambiable de Dios, por lo tanto la ley no desaparece cuando el antiguo pacto desaparece, y esto quiere decir, y sigue persistiendo, que la ley es perpetua para todas las generaciones. Pero ¿qué si desaparece? Por eso es que hoy, hermanos, nosotros no nos reunimos un sábado a adorar al Señor.
porque lo que se desaparece son todas esas leyes que regulaban en el antiguo pacto cómo se debían hacer todas estas cosas. Pero ¿qué dice el texto? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, los teólogos reformados, hermanos, tienen unidad en este asunto de la ley moral, y particularmente en que la ley la podemos dividir en tres grandes grupos para poderla entender, para poderla estudiar, para poderla diferenciar en este punto. Uno es la ley judicial o civil, que son las normas y estatutos que regulaban a la nación. Dos, la ley ceremonial, aquellos preceptos que regulaban la adoración, los sacrificios y demás. Y en tercer lugar, la ley moral, que son los 10 mandamientos. Esta es una forma fácil de nosotros leer y poder entender esta diferencia que hay entre uno y otro. Ahora, les voy a dar un ejemplo de donde persiste la ley moral, pero es abolida este tipo de leyes que también se conocen como leyes positivas. ¿Por qué ley positiva? Nuevamente, porque son leyes añadidas con un propósito particular. La ley del Edén fue añadida con el propósito particular de que Adán no comiera del fruto. Pero nosotros hoy tenemos esa ley, no, porque ¿dónde está el árbol de la ciencia del bien y del mal? Ahora, también había una ley para poder ser parte del antiguo pacto. ¿Cuál era esa ley? Circuncidarse. Miremos 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Si no fuera como yo les estoy diciendo, hermanos, qué contradicción el versículo número 19. 1 Corintios 7, 19. Miren lo que dice Pablo. ¿Cómo empieza? La circuncisión nada es. Ahora, si ustedes van a Génesis, el que no se circuncidara, ¿qué pasaba? Era cortado del pacto. O sea, era obligatorio para poder ser parte del pacto de Dios. Sin embargo, ahora Pablo dice, la circuncisión nada es. Tampoco la incircuncisión. ¿Pero qué sí es? El guardar los mandamientos de Dios. ¿Cómo así? O sea, está diciendo que nada es, pero debemos guardarlos. Pues entienda, hermano, que está haciendo separación y diferencia entre leyes positivas y en los mandamientos de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, la circuncisión nada es, pero lo que sí es guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Los 10, la ley moral. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y hay muchos textos también que nos enseñan esto. Ahorita vamos a ver algunos, pero quiero pasar a una segunda idea general. La primera era demostrarles el carácter trascendente de la ley de Dios. Pero la segunda, para ir cerrando, son las implicaciones de la trascendencia de la ley de Dios. ¿Qué implica? Entonces, ya les di 3 razones particulares. La primera, el carácter de Dios transcrito. La segunda, cómo Dios puso eso en el hombre desde el principio. Y la tercera es que esa ley es única y que pese a que se abolió un tipo de leyes judiciales, un tipo de leyes ceremoniales, no obstante la ley moral persiste y va a seguir para siempre. Y por eso debemos deleitarnos en ella. Pero esto implica algunas cosas. Y lo primero que quisiera mostrarles qué implica, o sea, qué conclusión, qué idea podemos extraer de esto, tiene que ver con relación al antinomianismo. Ahora, ¿saben qué es antinomianismo? Entonces, anti, en contra, y nomos, que es leyes, entonces quiere decir aquellos que están en contra de las leyes. Ahora, el antinomiano es como si fuera la contraparte del legalista. Entonces, el legalista pone muchas leyes y se inventa cosas. El antinomiano rechaza todo eso, aún la misma ley de Dios. Llega a ese punto. Entonces, para poderlo entender un poco fácil. Un antinomiano, en el sentido histórico, es el que niega la ley moral de Dios como vigente en el nuevo pacto. Él dice, no, la ley moral no está. O es aquel que niega la división tripartita de la ley. O sea, él dice, no hay una división entre ley civil, ceremonial y moral. O es aquel que niega que el evangelio tiene amenazas. O es aquel que niega el uso de la ley en el nuevo pacto. Algunos de ellos
y espero no estarlo describiendo a usted, hermano, algunos de ellos creen que ya no están obligados a guardar la ley moral de Dios porque Jesús los ha librado de esto. Insisten en que la gracia no solamente nos libra de la maldición de la ley de Dios, sino que nos libra de cualquier obligación a obedecer la ley de Dios. Ahora, hay diversos tipos de antinomianos, hermanos, pero de una manera u otra, todos niegan que los 10 mandamientos vistos en su conjunto sean la regla de vida para los cristianos. Muchos en las iglesias actuales tienen esa postura. Iglesias que son muy cercanas y aún hermanos tal vez que están en medio de nosotros, algunos confundidos, otros tal vez no tanto, pero tienen esta postura. Ahora, un teólogo dice lo siguiente: el error principal del antinomianismo es el confundir la justificación con la santificación. Somos justificados solo por la fe, sin intervención de las obras. Sin embargo, todos los creyentes deben crecer en la fe guardando los mandamientos de Dios, no para ganar el favor de Dios, sino en gratitud por la gracia que les ha sido dada por la obra de Cristo. Entonces vuelvo y hago la pregunta: ¿sigue vigente la ley moral de Dios para los creyentes? La respuesta es por supuesto que sí, hermanos. Sin embargo, es importante hacer ciertas aclaraciones. Por ejemplo, en primer lugar, respecto a la justificación. No estamos siendo justificados o no somos tampoco justificados por la obediencia a la ley moral. Eso es importante tenerlo en cuenta. Los creyentes deben hacer un gran uso de la ley moral, pero deben confiar únicamente en la justicia de Cristo. Para ser justificados deben confiar en la justicia de Cristo por medio de la fe sola, únicamente por medio de la fe. Pero en segundo lugar, respecto a la maldición de la ley moral, los creyentes están libres de esa maldición. O sea, en ese sentido, la ley moral ya no está sobre el creyente como maldición. Somos libres de la maldición y de su poder. Dice el Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. La ira de Dios que debía caer sobre nosotros cayó sobre Él, y así quitó de los creyentes la maldición de la ley al ser hecho maldición por nosotros. Es decir que la ley moral sigue vigente y es trascendente, pero no en el sentido de la maldición, sino en el sentido de ser una regla de vida para nosotros. Ahora quisiera mencionar algo más en tercer lugar, respecto al amor. El amor no es la ley. El amor cumple la ley, dice la palabra, porque la manera en que nosotros cumplimos no es por obligación, no es por carga, no es por presión, sino porque Dios nos ha amado a nosotros y entonces nosotros le amamos a Él. Y asimismo amamos a nuestro prójimo. Miremos un texto, Romanos capítulo 13. Tenga cuidado, hermano, cuando habla del amor, porque mire lo que la palabra dice también del amor, si usted no entiende lo que es. Romanos capítulo 13, versículos 7 al 9, dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí está, la ley es el amor, nada más. Y cortan el versículo y se olvidan del 9, lean el 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí está. Esa es la ley del amor de la que algunos hablan tratando de salirse de los 10 mandamientos. Son los mismos 10 mandamientos, es lo que está diciendo Pablo. La ley, el amor que cumple la ley, la cumple ¿cómo? No adulterando, no matando, no hurtando, no dando falso testimonio. Y Cristo lo resumió: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la ley. Ahí están los primeros 4 mandamientos y los segundos 6 mandamientos de los 10 mandamientos de la ley de Dios. El amor, como les decía, no es la ley.
El amor cumple la ley. ¿Dónde dice eso? Por ejemplo, miremos Juan, capítulo 14, verso 15. Entonces, hermanos, si hay algún antinomiano acá, si hay alguno que rechaza la ley, mire lo que es cuando usted habla del amor. Entonces, si usted dice que ama, amar es guardar los mandamientos. Juan 14, 15. Sencillo, claro. ¿Qué dice el Señor? Si me amáis, guardad mis mandamientos. No, pero no está hablando de los 10 mandamientos. No, ya hemos visto una y otra vez que sí, hermanos, que está hablando de eso, entonces no hay lugar a dudas de eso. Vamos a otro texto, el mismo Juan, pero en la primera carta, primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Entonces aquellos que tal vez dicen, no, Dios no mira eso, sino que Dios mira es el corazón y mira la sinceridad y esa ley es imposición y es carga. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? ¿Violando la ley? Él guardó perfectamente toda la ley, hermanos. Aún esos mandamientos que fueron abolidos, él guardó todo eso. Porque Él cumplió toda la ley perfectamente. El nuevo pacto es cumplido por Cristo a cabalidad en todo aspecto. Por eso es que nosotros ya no guardamos esas leyes también. Pero la ley que Él guardó, que es de carácter moral, que es de su propio ser, es la ley que nosotros debemos seguir hoy. Y cuando decimos amamos, dicen estos textos, amamos, sí, guardando sus mandamientos. Una frase a veces que desea excusar la obediencia es eso de Dios mira el corazón, o de que lo que importa es la intención, la sinceridad, o que debemos buscar es a Dios conforme a nuestro corazón. Pero resulta que la palabra nos está diciendo que buscar a Dios es buscarlo según su mandamiento, que ser sinceros es ser sinceros acompañando la obediencia conforme a lo que Dios ha mandado. Y está claro, hermanos. Ahora, en cuarto lugar, respecto a la santificación, la ley moral sigue siendo una regla perpetua para los creyentes. Ahora, la ley moral no es el salvador de los creyentes, pero es su guía. La ley moral es la regla de vida. Todo cristiano está obligado a ajustarse a la ley moral de Dios. Romanos 3:31 dice lo siguiente: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué la confirmamos? Porque el verdadero creyente ahora va a querer obedecer la ley de Dios. El verdadero creyente va a decir como el Salmo dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Es mi meditación de día y de noche. El peligro, hermanos, de decir que la ley moral está abrogada para los creyentes es que se da una llave para abrir una puerta llena de libertinaje. Una puerta llena de pecado, porque entonces ya no tenemos que obedecer la ley. Entonces tenemos que ser inmorales, porque la ley es moral. Y entonces sería una contradicción que esa fuera la forma en la que un cristiano debiera vivir. Dice también un hermano, un teólogo, aquellos que no tengan la ley que los gobierne, nunca tendrán el evangelio para salvarlos. Ahora, por último, en estas implicaciones que estamos viendo de la trascendencia de la ley de Dios, quisiera mencionarles algunas consecuencias prácticas. Primero, la ley de Dios sirve para 5 propósitos fundamentales en el plan de Dios. Y eso lo vamos a estar viendo en próximas ocasiones hablando sobre la ley moral. Por ejemplo, primero, la ley revela el carácter santo de Dios y le enseña al hombre. O sea, si ustedes quieren aprender de Dios, van a ver la ley de Dios, porque la palabra es la ley de Dios. Si ustedes quieren leer el Nuevo Testamento, los apóstoles plagaron el Nuevo Testamento de la ley de Dios. La llenaron,
no utilizar una palabra fea. En segundo lugar, la ley le revela al hombre que es un transgresor y que se halla bajo condenación a causa de su pecado. Es decir, que la ley es necesaria para el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, ¿cómo una persona va a saber que la buena noticia que le estamos dando es buena si no sabe cuál es la mala? Si no sabe en qué condición está. Y la ley nos va a ayudar para mostrarle en qué condición está, enseñándole que es un transgresor y que si no resuelve su situación con el Señor en Cristo Jesús, va para el infierno. En tercer lugar, la ley es un ayo precisamente para conducir a los hombres a la fe en Jesucristo. Entonces el ayo, el que nos guía, el que nos ayuda, el que nos acompaña. Entonces la ley acompaña para que vean a la cruz. No es la cruz misma, sino es aquella que apunta a la cruz. Cuarto, la ley sirve como un medio de santificación para el cristiano. ¿Por qué? Porque refrena el pecado, hermanos. Nos ayuda a ver el pecado, pero también nos muestra las amenazas en el Evangelio, y eso nos hace apartarnos del pecado. ¿Cuáles son las amenazas? Que si no perseveramos hasta el fin no seremos salvos, que si no tenemos frutos no somos creyentes. La fe sin obras, en ese sentido, como dice Santiago, está muerta. Tenemos que tener frutos. Entonces los que creen que pueden seguir haciendo lo que quieran y llamarse cristianos, evalúese si realmente es un cristiano y arrepiéntase, porque estoy seguro de que no lo es, si esa es la manera en que está pensando, porque Dios no lo dice, no lo digo yo, Dios no lo dice. Y en quinto, la ley provee la base para una sociedad justa y bien ordenada. Aún la ley sirve para eso, hermanos. Dice el Salmo 119:96, amplio sobremanera es tu mandamiento. Esto quiere decir, hermanos, que los 10 mandamientos no son exhaustivos. O sea, no trate usted de excusarse con un pecado y decir, no, es que en los 10 mandamientos no están, porque los 10 mandamientos son los principios que rigen toda la vida cristiana. De ahí emana todo el comportamiento del cristiano. Y aunque no podemos, por nuestras propias fuerzas, cumplir todos estos mandamientos, hacemos lo que podemos y el Señor nos da ánimo por medio de lo siguiente. Por ejemplo, que aunque no tenemos la capacidad de obedecer ningún mandamiento, Dios en el nuevo pacto prometió obrar en nosotros lo que requiere. Voy a hacer que andéis en mis estatutos, dice Ezequiel. El que nos manda nos capacitará. Entonces no crea que es por nuestra capacidad, hermanos, sino es por la gracia del Señor que podemos obedecerle. Así que no hallen desánimo en este sermón, no hallen desánimo en que no los están obedeciendo, porque sé que no los están obedeciendo, como yo tampoco. Pero más bien hallemos el consuelo en el Señor de que aunque en nuestras fuerzas no podemos, Dios nos dará de sus fuerzas. Él realiza la obra por nosotros, Él nos da el querer como el hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Clamar al Señor, hermanos, orar al Señor, aprovecharnos de los medios de gracia, congregarnos, escuchar la palabra, disfrutar de todos los dones y medios que Él nos ha dado para poder seguir avanzando. Cuando nuestra obediencia personal se queda corta, Dios se complacerá en aceptarnos en nuestra fianza. ¿Quién es nuestra fianza? Él nos ha hecho aceptos en el amado. Aunque nuestra obediencia sea imperfecta, sin embargo, a través de Cristo, nuestro fiador, Dios la considera perfecta. Ese mismo servicio de la ley de Dios que sirve para condenar es el mismo que nos enseña misericordia y nos hace entender que en virtud de la sangre de nuestro mediador podemos avanzar y obedecer. Entonces, no se sienta pecador cuando es justo. Siéntase pecador si no confiesa su pecado y se aparta. Pero recuerde que la sangre de Cristo no solamente lo rescató, sino que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado continuamente. Confiese y apártese y aprovéchese de la sangre de nuestro mediador. Hermanos, bendito Cristo que cumplió perfectamente la ley para que se nos imputara esa justicia a través de la fe. Bendito este Cristo
que ahora nos muestra el camino que debemos andar guardando los mandamientos. Bendito Cristo que nos sostiene cuando caemos y nos levanta. Bendito Cristo que está en todo nuestro camino. Bendito el Señor, hermanos, y bendita su ley. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos mil gracias en esta mañana, porque tú nos enseñas de tu palabra y tu palabra es vida, pero también nos enseñas de tu ley perfecta, Señor, que refleja tu carácter perfecto y que nos ayuda, Señor, para poder saber cómo debemos vivir esta vida, Señor. Ayúdanos a guardarla, danos ese denuedo en nuestro corazón, esa ferviencia, ese ánimo pronto para obedecer, Señor. Ayúdanos a confesar también las transgresiones que cometemos ante ella día a día, para poder estar con las cuentas cortas delante de ti, con una limpia conciencia y viviendo para tu gloria y no para nosotros mismos, Señor. Ayúdanos en este santo día a contemplar y aún después de este culto, Señor, a meditar en tu palabra, a meditar en los 10 mandamientos, a ver lo precioso que son y a aplicarlos en nuestra vida y en cada una de las áreas que nosotros nos esforzamos día a día por honrarte, Señor. Bendito eres, Señor, bendito tu Hijo, que nos mostró el camino y que cumplió perfectamente esta ley para darnos una salvación enteramente por gracia. Bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.